Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Pues muy buenos días, Daniel Ortega, ¿cómo estamos? Menudo día el de ayer, ya sabemos cuáles son los 26, ¿no? Sí, menudo día el de ayer, ya oficialmente tenemos esa lista de 26 convocados de Luis de la Fuente. Cuéntanos, Eric. Efectivamente, vamos con esa lista de 26 para el Mundial, son los que nos van a traer la segunda estrella, o eso esperamos. Como digo, ya se conocen esos 26 y qué mejor que el vídeo que se publicó ayer para saber cuáles son. Cruz, Unai Simón, David Raya, Joan García. Defensas, Marco Curella. Grimaldo. Pau Cubarsí. Aymeric Laporte. Marc Pubil. Eric García. Marcos Llorente. Pedro Porro. Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodrigo. Alex Baena. Mikel Merino. Delanteros: Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamine Yamal. Pues esos son los 26, ya los hemos escuchado. Hablaba Luis de la Fuente de que igual había alguna sorpresa, de que algún nombre igual no nos lo esperábamos, pero yo creo que realmente no hubo muchos. Hablaremos de la tertulia, evidentemente, de si son todos los nombres que esperamos y quiénes son los que faltan. Tras esta convocatoria, tras publicar estos nombres, de una rueda de prensa de la Fuente en la que habló de muchas cosas, entre ellas 3 palabras que definen a este equipo. Mira, si me viene rápidamente, primero calidad, humanidad y competitividad. Creo que en eso somos un equipo muy poderoso. Hay más virtudes, y también cosas que hay que mejorar, muchas. Y hay margen de mejora, por supuesto que sí. Desde ya tenemos que empezar a pensar en mejorar, pero tenemos una base fantástica, cimentada precisamente, seguramente en estos valores, o muchos de estos valores que hemos comentado ahora. Por otro lado, el seleccionador pues habló de muchas cosas en esa rueda de prensa, evidentemente, de varios jugadores, de Gavi, de Morata, de Carvajal, pero una de las cosas más interesantes fue el apartado de las lesiones. Hay muchos jugadores tocados en esta selección y habló de si deben forzar o no. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. En cualquier caso, y esto no es una frase mía, insisto, no es una frase mía, creo que la he leído mucho en los medios de comunicación, es una frase, sí, de muchos futbolistas también, cuando dicen, es que si hubiera sido una final, habría que haber arriesgado. No estoy inventando nada, no estoy ni comentando algo que no conozcamos, ¿verdad? Pues exactamente, estamos hablando del campeonato del mundo. A estos 26 jugadores les acompañarán varios de denominados de apoyo, que son Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, John Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra, que van a estar con la selección en las próximas fechas. Hay que decir que España busca ganar el Mundial después de 16 años y que su inicio de ese Mundial será el 15 de junio cuando debuta contra Cabo Verde. Antes jugará contra Irak el 4 de junio en La Coruña, donde estarán estos jugadores que acabo de comentar, y contra Perú el 9 de junio, la madrugada del 8 al 9 de junio a las 4 de la mañana. Ya en México jugará su último amistoso antes del Mundial. Terminamos este apartado de la selección y nos vamos a hablar del Real Madrid porque continúa la campaña electoral. Así es, continúa la carrera electoral en el Real Madrid. Enrique Riquelme ya es candidato oficial a esa presidencia del club blanco y ha empezado a hacer frente a su contrincante, Florentino Pérez. En la entrevista exclusiva que concedió para ABC, casualmente medio con el que el actual presidente se ha mostrado públicamente enfrentado, el empresario confirmó que ya tiene preparados 2 fichajes de primer nivel internacional en caso de ganar las elecciones y además dejó caer que esos nombres podrían conocerse durante esa campaña. Hay fichajes cerrados. Lo veremos. Primero vamos a ir de aquí al miércoles en la parte social. Vamos a hacer el anuncio donde me quiero enfocar aquí hasta el miércoles y a partir del miércoles empezaremos con la parte deportiva. 2 grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. 2 jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenadores. Cuando dices fichadas, ¿te refieres a un acuerdo verbal o a una firma o a qué? Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid, hay 2 grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del Real Madrid.
Y en los últimos días también Riquelme hizo mención a esa españolización del Real Madrid, coincidiendo además con esta lista oficial de España para el Mundial. Sin duda, un mensaje directo para los madridistas más descontentos. Esperemos que si los socios deciden, y así deciden, vamos a poder cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas que nos puedan hacer sentir orgullosos, parte de españoles, en esta convocatoria, también aquí en el campo. El candidato además ha pedido un debate al actual presidente Florentino Pérez y rompe por primera vez la ausencia de oposición directa a Florentino. Vamos ahora, Eric, seguimos con esas noticias de fútbol porque hay bastante que comentar. Efectivamente, vamos con 4 noticias rápidas. Alessio Lisi y Osasuna han separado caminos después de 5 derrotas consecutivas de Osasuna al final de esta liga, las cuales provocaron que estuviese a punto de descender, que se salvase pues por una carambola básicamente, porque ellos no ganaron su partido, ni siquiera lo consiguieron empatar contra el Getafe, y porque no hubo otros resultados, pues no acabó descendiendo. Acabó con 42 puntos, los mismos que el Mallorca, que también tuvo 42 y que sí que bajó. Hay que decir que esas últimas derrotas pues han provocado que Lisi pues deje el equipo finalmente. Algunos esperábamos que pasase y finalmente ha pasado. Otra noticia que también tenemos en el día de hoy es las noticias acerca de Julián Álvarez y su posible salida. Hay varias informaciones que apuntan a que el argentino no estaría queriendo renovar. En estos momentos tiene todavía contratos a 2030 y una cláusula de 500 millones, o sea, no se va a ir fácilmente al Atlético de Madrid si finalmente se va, pero que el Atlético de Madrid le habría puesto por encima de la mesa una renovación para ser el mejor pagado de la plantilla, unos 10 kilos al año, 10 millones al año, y que Julián Álvarez le estaría rechazando. Se habla de, además lo desvela Marca, se habla de varios clubes, principalmente el Fútbol Club Barcelona, veremos si tiene dinero para cometer ese fichaje, y otros también el Paris Saint-Germain. No sé hasta qué punto estará el Atlético de Madrid, los seguidores del Atlético de Madrid contentos con estas informaciones, pero es lo que está saliendo. También vamos con otra noticia más cercano a las selecciones. Leo Messi hizo saltar todas las alarmas en su último partido contra el Inter de Miami, se fue tocado. La Federación Argentina tenía miedo, evidentemente, de que su líder no pudiese llegar al Mundial, pero según las últimas informaciones y los últimos comunicados del Inter de Miami, parece que finalmente se fue por fatiga, que tendría alguna pequeña lesión, pero que no era nada del otro mundo. También cerramos este apartado de noticias de fútbol hablando de la selección colombiana. Un saludo desde aquí para mi compañero Guillermo Díaz, que estará siguiendo evidentemente ese Mundial y apoyando a la selección colombiana. Pues ha dado a conocer Néstor Lorenzo los 26 que van a estar en esa lista. Hay muchos nombres, pero para destacar, pues evidentemente James Rodríguez, Richard Ríos, que hizo un gran Mundial de clubes, Luis Díaz, yo creo la gran estrella de este club, Luis Suárez, el delantero del Sporting de Lisboa, bueno, muchísimos nombres, evidentemente Johan Mojica, el lateral izquierdo que ha bajado con el Mallorca a segunda división. Bueno, una de las selecciones que puede dar la sorpresa en este Mundial. Nos vamos ahora al tenis, porque Roland Garros ha empezado para los españoles. Pues así, Eri, es que además el tenis español sigue dejando grandes historias en París, con varios jugadores todavía vivos en ese cuadro masculino. Vamos a hacer un pequeño repaso. Es debut espectacular de Rafa Jodar en el Roland Garros. El madrileño de tan solo 19 años aplastó a Kovacevic por 6-1, 6-0 y 6-4, y ahora se enfrentará al australiano James Duckworth. Davidovich firmó una remontada épica ante Dudmur en 5 sets y más de 4 horas de partido. El malagueño jugará ahora la segunda ronda frente al argentino Thiago Tirante. Pablo Carreño protagonizó una de las sorpresas españolas del torneo tras eliminar al checo Lejeka, cabeza de serie número 12 en 3 sets. Su próximo rival será el australiano Thanasi Kokinakis. También sigue adelante Martín Landaluce, que debutará en el cuadro final ante el boliviano Juan Carlos Prado, llegado desde la previa. La jornada además dejó varias eliminaciones españolas. Hurkacz pudo con Jaume Munar, Ben Shelton derrotó a Daniel Mérida, Nakashima eliminó a Roberto Bautista y Pablo Llamas cayó frente a Tirante. Todo ello en el arranque de Roland Garros 2026, donde ya se disputa esa segunda ronda del Grand Slam parisino sobre la tierra batida de París. Cerramos ahora el bloque de noticias hablando de baloncesto. Efectivamente, vamos con el baloncesto porque ha pasado algo histórico. Los New York Knicks vuelven a las finales de la NBA por primera vez desde 1999 tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers. La gente que esté puesta en NBA sabe lo que son los aficionados de los Knicks, y quien no lo esté, le recomiendo que busque en redes sociales cómo celebran los Knicks las victorias, porque van a pasar, se lo aseguro, un buen rato. El partido de ayer terminó con 19 puntos de Karl Anthony Towns con 14 rebotes, Anunoby metió 17 puntos también, y los Knicks ganaron 130-93 a los Cleveland Cavaliers.
prácticamente una barrida. Además que han ganado todos los partidos, salvo uno de ellos bastante fáciles. Nueva York se enfrentará en las finales de esta NBA o a Oklahoma City Thunder, que son los actuales campeones, o a San Antonio Spurs, que son los aspirantes por la parte del oeste. En este momento esa eliminatoria va 2-2. Desde su último título en 1973, los Knicks han llegado a las finales 3 veces, contando esta, 1994 contra Houston y contra San Antonio, como he comentado antes, en 1999. Jalen Brunson fue el mejor jugador de estas finales de conferencia, con 25,5 puntos y 7,8 asistencias. Por cierto, hablando de baloncesto y cerrando el tema, Usman Garuba, el jugador del Real Madrid, se ha sometido a unas pruebas y han confirmado lo peor. Tiene una rotura completa del tendón de Aquiles que le va a hacer perderse esta temporada, lo que resta de temporada, que no es mucho, y probablemente la temporada que viene entera. Parece que va a ser un año de recuperación, que suele ser lo que se tarda en recuperarse de esta lesión. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. De Deportes en Libertad. Ya conocen la lista, los 26 de Luis de la Fuente para este Mundial. Barça 8, Real Madrid 0. ¿Qué pasa aquí? Le faltó tacto al seleccionador. Al menos podía haber llevado a algún jugador del Madrid. El mismo Hausen, ¿no? Que no desentona en esta selección, pero bueno, ha preferido a otros jugadores. Llama la atención. Tampoco lleva a Carvajal, que hombre, para hacer el grupo y la experiencia que tiene Carvajal sería buena para esta selección, pensando en ganar el Mundial, que es el objetivo prioritario y que es lo que se quiere. Pero la realidad es otra. Por ejemplo, del Atlético llamó a 3 jugadores. También lleva jugadores de la Real Sociedad. Pero es llamativo porque es la primera vez que pasa en la historia que no se lleva a ningún jugador del Real Madrid. La verdad es que tampoco juegan muchos españoles en este Madrid, aunque podía haber llevado también a Fran García, podía haber llevado en un momento determinado a Carreras en el lateral izquierdo. Hombre, jugadores hay. La verdad es que se ha inclinado por otro tipo de jugadores, pensando sobre todo en que Fermín ha caído y por eso llama a Gavi. Por eso la goleada del Barça, ¿no? Que llama poderosamente la atención. Se españoliza el Barça porque no tiene más remedio, por necesidad. Y luego tienen la suerte de que todos los chavales de la Masía que salen a jugar lo hacen de maravilla. Lo hacen de maravilla. Dan la talla, cosa que no pasa con los chicos de la cantera del Madrid, que tampoco tienen pocas oportunidades y realmente luego se desinflan y se vienen abajo y tienen que buscarse la vida fuera del Real Madrid. Esa es la auténtica realidad. Pero de momento, que tenga suerte, porque medio país que es madridista estará cabreado con Luis de la Fuente. Mano a mano, como un día más, estoy aquí con Daniel Ortega para comentar esa lista, esa falta de madridistas. La comentaremos si quieres también, sí. Pero vamos con la lista primero. Ya la tenemos, la hemos comentado en las noticias. Y quiero ir un poquito línea por línea viendo qué es lo que piensas, qué es lo que pensamos los dos en cuanto a esas líneas. Vamos con Unai Simón, David Raya y Joan García. No sé si esperabas otra cosa. No, yo creo que al final esto era lo esperado, lo comentamos además el otro día, yo creo, en las predicciones y coincidimos los dos. Yo creo que al final Unai Simón es el portero de confianza de Luis de la Fuente. Sabíamos que podía haber esa posibilidad a lo mejor de que entrase Remiro por Joan García, pero yo creo que al final la temporada del guardameta del Barça ha sido muy buena y al final pues ha hecho méritos, ¿no? para estar en esta convocatoria, seguramente no como segundo ni primer portero, pero bueno, tendrá opciones de disputar algún partido. A ver, es que yo creo que España tiene la mejor portería de todo el Mundial, con los 3 porteros que tiene. O sea, digamos una cosa, Unai Simón es un portero de la confianza de Luis de la Fuente que ha demostrado que tiene gran nivel, y después te llevas al mejor portero de la Liga y al mejor portero de la Premier. Sí. Y por números ahí están los dos. Entonces, yo es que veo muy pocas opciones para Remiro, ya lo dije en su momento, y con esa llamada de 4 y que Remiro no jugase en la anterior convocatoria, ya veía claro que iba a ser Joan García el tercero. No sé si quieres mojarte con quién debería ser el titular para ti. Para mí debería ser Joan García. Mira, también por gusto personal y porque creo que además ha sido de los españoles, tú lo decías ahora muy correctamente. Al final Joan García ha sido el mejor portero, ¿no? de la Liga Española, y David Raya también ha tenido un gran rendimiento en esa Premier League. Yo creo que estaría entre los dos, pero para mí yo me quedaría con Joan García. Fíjate, yo no estoy de acuerdo, yo me iría con David Raya. Me gustó mucho la temporada, me ha gustado mucho la temporada de Joan García, pero creo que ha finalizado mejor Raya, lleva más tiempo yendo a la selección. Yo tiraría por Raya. De todas maneras, sí. Creo que cualquiera de los que juegue va a jugar bien, porque creo que Unai Simón hubo un momento en el que no estaba bien, pero creo que ha mejorado el nivel. Vamos a la defensa con Marcos Llorente, Pedro Porro, Cubarsí, Pubil, Laporte, Eric García, Cucurella y Grimaldo. Yo creo que tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo hay pocas dudas. Sí, Vamos si quieres con los centrales. Cubarsillo era un fijo para mí. Eric García ha entrado finalmente. Sí. Laporte y Pubil. ¿Crees que la opción de Hausen se ha valorado o ni siquiera ha estado en la cabeza del seleccionador?
Sí, yo creo que al final en la cabeza del seleccionador ha estado seguro, porque al final es un jugador con el que ya ha contado previamente en otras convocatorias y es otro jugador de la confianza de la Fuente, pero es verdad que esa temporada, ¿no?, con el Madrid no ha sido la mejor. Es verdad que el último tramo ha mejorado su rendimiento, sí, pero yo creo que no llega a lo mejor al nivel al que, por ejemplo, han dado otros jugadores, como en este caso. Yo creo que es además el que ha entrado por él, que es Eric García, ha dado un nivel espectacular con el FC Barcelona. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Eric García, creo que lo metía en mi lista, creo que tú también lo metías. Eric García igual ha sido el mejor defensa de la liga, es verdad que ha jugado muchas posiciones, pero junto a ese tramo final de Pubil, creo que han sido los dos mejores defensas de la liga, después de Kubarsi, que también creo que ha sido de los mejores, y Laporte, que va a aportar ese grado de veteranía que tiene que tener una línea defensiva. Además, hay jugadores que ya hemos visto que juegan mejor junto a un central más veterano, especialmente Kubarsi, que yo creo que puede ser titular. Entonces estoy bastante de acuerdo. Creo que Hausen, pues desgraciadamente para él y para la selección española, porque creo que es un gran jugador, no ha dado el nivel este año en el Real Madrid. Vamos con el centro del campo, Rodri, Zubimendi como pivotes, Pedri, Fabián, Gavi, Olmo y Merino, y digamos metemos ahí a Baena. ¿Algo que te haya sorprendido, algo que cambiarías? A ver, aquí poco que comentar. Es verdad que desde ciertos sectores, no, quizás de los aficionados españoles, a lo mejor la entrada, ¿no?, la convocatoria de Gavi, bueno, hay quienes decían, por ejemplo, Fornals, ¿no?, que es un jugador que también ha hecho una gran temporada. Sí. Yo creo que sí que es cierto que ha tenido esa continuidad, pero al final estamos hablando de Gavi, que es un jugador muy importante, lo ha sido para Luis de la Fuente, y es verdad que no ha podido disputar muchos minutos esta temporada debido a esa lesión, pero bueno, es verdad que ha vuelto a un buen nivel, y yo creo que al final es un jugador que tiene mucha garra, ¿no?, que sabemos que lo va a dar todo por España, y yo creo que el seleccionador ha querido contar con él para el Mundial. Sí, yo creo que los nombres más polémicos, entre comillas, son Gavi y Baena. Baena no ha hecho buena temporada, pero yo creo que es del núcleo duro de Luis de la Fuente, y con la caída de Fermín todavía más. A mí me gusta que lo llamen, yo lo metí en mi lista porque me convence con la selección. Con el Atlético de Madrid siento que no está tan bien, pero a mí con la selección sí que me ha gustado. Y el otro tema es lo de Gavi, ¿no? Creo que con la caída de Fermín 100% iba a ir, aporta, como bien dices, esa presión arriba, esa garra. Y yo tengo una cosa que decir con Gavi. A la gente que no le gusta, bueno, y cada uno puede pensar lo que quiere, evidentemente, pero todos los entrenadores que ha tenido Gavi, todos, Koeman, Xavi, Luis Enrique en la selección, Luis de la Fuente, ahora Hansi Flick, todos cuando Gavi está en forma lo ponen titular. Ya no es que lo pongan, es que lo ponen titular. Y cuando juega, a mí es un jugador que de verdad me gusta. O sea, yo lo digo así, de verdad me parece que aporta a esta selección. ¿Que podría haber entrado Fornals? Pues sí, podría haber entrado Fornals. ¿Que la temporada de Fornals es mejor que la de Gavi? Sí. ¿Que no es lo mismo jugar en el Betis que en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Arsenal, en el Chelsea? Es que esto es importante también comentarlo, es que no es lo mismo el nivel de presión que tienes cuando estás en este tipo de clubes a cuando estás en clubes, digamos, de un nivel un poquito inferior, como es el Betis, porque también ha jugado Europa League, pero que no tiene ese nivel. Vamos, si quieres, con la delantera rápidamente. Lamine Yamal, Jeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz, Oyarzábal, Ferran Torres y Borja Iglesias. Tú metías a Spi, finalmente ha sido Borja Iglesias. Finalmente ha sido Borja Iglesias, el Panda. Es cierto que sí, que ha hecho una buena temporada, pero 14 goles en Liga. 14 goles en Liga. Pero si yo, por ejemplo, hubiese quizá o no haber dado oportunidad a un chico que se ha salido este año para mí en el Levante, y bueno, y por qué no contar con él para una posible suplencia. Pero bueno, yo creo que Borja Iglesias también, esos minutos que pueda tener en el Panda, yo creo que lo hará bien sin duda. Y con el resto de delanteros, bueno, yo creo que hay poca duda. Al final veremos si Nico llega finalmente para esos primeros partidos. Si no, será pues o Jeremy Pino o bien será Víctor Muñoz. Yo creo que Víctor Muñoz, ojo también con este joven, porque tiene muchísimo talento y va a ser clave. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de Víctor Muñoz. Creo que va a ser mucho más clave de lo que la gente puede creer. En cuanto al resto, evidentemente, pues Nico Williams va por lo que es, no por lo que ha sido esta temporada, porque tampoco está al nivel, pero es que tiene que ir. Jeremy Pino, que es el único hombre que la gente pues le bailaba, ¿no? Algunos ponían a Moleiro, yo ponía a Moleiro, otros optaban por Jeremy Pino. Creo que tampoco hay que criticar a De la Fuente por poner a uno o a otro. Es que sí, creo que el nivel, es decir, no te estás dejando fuera a por ejemplo, Pablo Barrios en un buen estado físico. Estás dejándote fuera a jugadores que están más o menos en el nivel. Entonces yo entiendo que prefiera a unos por delante de otros. En cuanto a lo del delantero, a ver, creo que Carlos Espí, evidentemente, termina la temporada mejor que Borja Iglesias. Creo que es un perfil distinto a los otros delanteros que tiene, tanto Oyarzábal como Ferran Torres, pero yo tengo la sensación de que ha priorizado el grupo. También ha hecho una buena temporada Borja Iglesias, le gusta más, es cierto que todavía no ha metido con España, pero tampoco ha jugado mucho, y creo que no ha tenido dudas en cuanto a Borja Iglesias o Espí. Igual se lo ha planteado, pero creo que esa línea ofensiva está bastante cerrada, ¿no? Sí, o sea, yo al final es lo que tú dices, son
perfiles diferentes, por ejemplo, comparándolo con Oyarzábal o Ferran Torres, pero sí es un perfil más del estilo de Borja Iglesias, no un rematador que va bien de cabeza, corpulento. Cuidado Borja Iglesias, porque no es tanto como la gente se cree. O sea, me parece mucho más rematador un Carlos Espí, un Toni Martínez, que propiamente Borja Iglesias, que, bueno, es un jugador más parecido a veces a Oyarzábal que a lo que es Espí, por ejemplo. Sí, pero bueno, yo creo que al final, o sea, es la tira de confianza también de Borja Iglesias y por supuesto que también se merece estar ahí y vamos, esperemos que por lo menos en los minutos que pueda disputar el Panda que aporte esos goles a la selección. Para finalizar, hablaba Parrado de que hay media España madridista que no irá con España o que está cabreada. A ver, yo creo que el madridismo debería estar cabreado con el Real Madrid. Las cosas como son. Yo creo que Carreras tenía opciones de entrar, pero no ha hecho buena temporada. Hausen tenía opciones de entrar, pero no ha hecho buena temporada. Gonzalo García, si hubiese jugado fuera del Madrid, igual hubiese entrado, pero es que prácticamente no ha jugado. Y Carvajal, evidentemente, que es la, entre comillas, gran ausencia, que ha jugado poquísimo y cuando ha jugado no ha estado al nivel. A mí, ya digo, es que vayan 5, 10 del Madrid. Si España es el mejor equipo, yo creo que yo creo que hay poco que comentar aquí. Al final el Madrid, ya lo hemos dicho, los jugadores españoles que tenían opción de ir, no han dado el nivel esta temporada, así que yo creo que para todos los aficionados, yo creo que esta convocatoria es sin duda correcta. Es lo que hay. Nos vemos mañana con más deporte en el miércoles de Deportes y Libertad. Nos vemos.